Bendiciones. Sí, estoy en el río. Hoy es un día maravilloso, está soleado, está a 70 grados la temperatura. Es un día en donde el Señor ha decidido pues que en Nueva Inglaterra se rompa récord con la temperatura en los 70 en pleno invierno. De todos modos, vamos a sacarle ventaja a este gran día que el Señor ha hecho y vamos a llevar nuestra enseñanza desde aquí. Hoy navegaremos a través de los Salmos 42 y 43, puesto que el 43 es una continuación del Salmo 42. Este salmo fue escrito por uno de los hijos de Coré, los cuales eran los principales cantores del templo. Podemos ver en 2 de Crónicas 20:19. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El salmista se encuentra desterrado de su tierra y lo más frustrante para él es que está lejos del templo de Dios en donde se encontraba la presencia de Dios. Empieza diciendo, verso 1, y esto es lo que me gusta y por eso fue que quise venir aquí, ¿verdad?, frente al río, porque vamos a hablar mucho, nos vamos a enfocar mucho en este verso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Vemos como un ciervo que brama, vemos que como un ciervo que brama por, en otras traducciones dice, jadea, como un ciervo que jadea, el cual verbo está en forma femenina. Se dice que la cierva cuando cría tiene más sed que el ciervo. La sed de la cierva se aumenta cuando corre presurosamente al huir de los cazadores. El salmista dice, tengo sed del Dios vivo. Tiene sed, anhela, no aguanta más, quiere estar en su presencia. No dice, bueno, tengo sed, tengo ganas de ir a mi tierra, extraño mi cultura, extraño mi plato favorito. No, nada de eso. Él dice, tengo sed del Dios vivo. En el verso 4 se recuerda cómo él iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ahora bien, las personas designadas para cantar en el templo o en la iglesia son personas con dones específicos que nos llevan hasta la presencia de Dios. Este era el oficio de este salmista allá cuando estaba en su tierra, allá en Jerusalén, en el templo. He aprendido que cuando no ejercitamos, yo he aprendido en particular que cuando no ejercitamos nuestro don, o sea, si Dios te ha llamado a ser un maestro, un pastor, evangelista, profeta, cuando tú no ejercitas ese don, pues corremos el riesgo de morir espiritualmente. Era tanta la aflicción que en el verso 3 dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. O sea, este salmista, este hombre está lejos de su tierra, anhela estar en la presencia de Dios, que es lo que más él anhela. Y su aflicción era tanta que él dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Isaías 4:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Este hombre está afligido, tiene sed, desesperado por Dios y sed del Dios vivo. Este cantor está en una lucha entre lo natural y su fe, porque aunque se recuerda de buenas cosas que pasó, como él llevaba el pueblo a la presencia de Dios y como ahora en el verso 6, la oscuridad, la angustia, el tormento lo abate, está tan atormentado hasta por sus amigos porque le dicen, ¿dónde está tu Dios? Porque lo ven lejos del templo. Ellos piensan, bueno, como está lejos de su tierra, del templo de Dios, donde está la presencia de Dios, ¿dónde está tu Dios ahora? O sea, en esta situación se encontraba este salmista. Me recuerda de José y Daniel, que aunque ellos estaban en tierras lejanas, aún así seguían su devoción por Dios, porque el salmista dice, aunque él estaba lejos y aunque él estaba afligido y él estaba atormentado, aún así él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea,
Mira, me siento afligido, angustiado, atormentado por ustedes, pero aún así esperaré en Jehová. Todos nosotros, de una manera u otra, hemos estado sedientos del Dios vivo. No solo de ir a la iglesia y ocupar un banco, yo me refiero al Dios vivo. Yo en particular, yo pasé muchos años yendo a la iglesia, ocupando un banco solamente. Yo no tenía noción de lo que era la presencia de Dios, hasta que un día me di cuenta que nada de este mundo me llenaba y empecé a deprimirme, y ahí fue donde clamé al Dios vivo. Yo le dije: Dios, yo quiero más de ti, yo tengo sed de ti, yo tengo sed del Dios vivo. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. El salmista anhela estar en el templo, puesto que en ese entonces ese era el lugar donde el Señor tenía compañerismo con su pueblo. A través de Jesús, tú y yo tenemos acceso a esa presencia, a esa agua de vida que nos quita la sed para siempre. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de aguas vivas. Si eres un hermano que hoy te encuentras en la oscuridad, te encuentras en duda, te encuentras angustiado, te encuentras atormentado de espíritu, yo te animo a que invites al Espíritu Santo a tu vida. Él te guiará a esa agua viva que es su palabra. O si te sientes que no tienes en palabra para tú articular en oración, porque a veces nos sentimos tan angustiados que no sabemos ni siquiera cómo empezar una oración, yo te animo a que tú leas el Salmo 42 y 43, la cual es una oración al Señor. Es su palabra y su palabra no va en vano. Yo te prometo que te vas a sentir bien. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, decía el salmista. Ya para terminar, en Génesis 7:24 dice: y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Todas las aguas del río estaban convertidas en sangre. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia en Génesis, por causa de la rebelión de Faraón. Alrededor del río habían pozos, pero dice que hicieron pozos alrededor del río para beber. Me llama la atención que alrededor del río, o sea, el río estaba lleno de sangre, y me llama la atención que alrededor del río ellos podían cavar pozos para así poder beber del agua. O sea que los pozos aún estaban cerca del río, no tenían sangre y ellos podían beber. Esa es la misericordia grande del Señor. Si hoy tú te encuentras en angustia, te encuentras en una situación, en circunstancias extremas, donde todo lo que tú ves son neblina, son oscuridad, yo te animo en el día de hoy que te imagines ese río lleno de sangre, pero que alrededor de este río tú puedes cavar un pozo y de ahí beber agua. Eso me llama la atención y me enseña que en cada circunstancia que estemos, por más grande que sea, por más oscura, por más difícil, por más atormentosa que sea, aún así hay un pozo de aguas vivas, el cual es Jesús, y al cual podemos recurrir. En el día de hoy, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y recuerden que la palabra de Dios es un tesoro, y el Espíritu Santo nos da las llaves cada día para abrirlo.